Bajo la Lupa, la primera clínica periodística pro fomento de virtudes ciudadanas. Necesitamos información que conduzca al compromiso por el bien. Los principios valen por sí. Sin espacio para el odio y sin espacio para el sectarismo. Aquellos temas que nos preocupan como sociedad son diagnosticados bajo la lupa de hombres y mujeres creyentes del consenso, la cooperación conjunta y la reflexión propositiva, siendo ciudadanos a favor de la prosperidad común. Las confrontaciones ya fueron suficientes. Bienvenidos. Sentido saludo, querida audiencia de la Clínica Periodística Ciudadana Bajo la Lupa. Hoy intento traer acá, dijo el doctor Carlos Estarellas, que sería de nosotros sin internet, concuerdo totalmente, el análisis de lo que está ocurriendo no solamente en nuestro país, sino fuera de él, con las voces de quienes saben más que quien está hablando. Ángela Meléndez, periodista y editora general de Revista Gestión, Jorge León, consultor político, y el doctor Carlos Estarellas, con experiencia en relaciones internacionales y árbitro ecuatoriano en la Corte Permanente de Arbitraje. Directamente, antes de pedirle su óptica sobre lo que está ocurriendo en el mundo y en Ecuador, producto de la pandemia coronavirus, hace breves minutos, se estuvo colgado en el portal de decretos ejecutivos del Gobierno Nacional que el presidente Moreno emitió mediante decreto, en donde aceptó la renuncia de Gabriela Roba a Secretaría de Comunicación, de Juan de Howitt al Ministerio de Ambiente y designa a Juan de Howitt como secretario de Inteligencia, a Gustavo Isch en la Secretaría de Comunicación y a Pablo Puraño en el Ministerio de Ambiente. Por favor, señores, su óptica, Ángela, Jorge y Carlos. 2 minutos, por favor. Bueno, son cambios, el tablero político ha estado bastante ajustado, ¿no? O ajustándose, más bien dicho, en todos estos días. Una fragilidad política no conviene o no es bien percibida en momentos en los que el frente político debería estar más sólido que nunca, ¿no es cierto? Porque eso es lo que necesita la población. Precisamente ese dato en su última encuesta mostraba que entre las preocupaciones centrales, la imagen que tiene de las instituciones está bastante deteriorada. Y estos cambios de por sí no convienen en el estado en el que estamos. Sin embargo, se veían venir. El tema que a mí me preocupa un poco es tal vez el cambio que se hace particularmente de la Secretaría de Comunicación, que va a ser absorbida por el Mintel, y que, Andrés Michelena vuelve a estar a cargo del tema de comunicación. Yo creo que son cambios estratégicos. Mucho se ha criticado al gobierno también por no tener una unidad en el mensaje y en el discurso que se quiere transmitir a la población. Hoy mismo hubo un desajuste en las cifras que presentaron los ministros y eso evidencia un discurso que puede presentar o puede generar angustia en la población. Entonces, tal vez el cambio para que Andrés Michelena vuelva un poco a estar al frente de la comunicación busca esto, busca mejorar el mensaje que se necesita, sí, porque es evidente que la población se da cuenta que no están trabajando articuladamente. Bajo el liderazgo de Gabriela Roba, no estuvo bien hechas las cosas para Ángela Meléndez. Pregunto. Yo creo que Gabriela Roba pudo tener sus funciones, pero los ministros en general no han acordado una comunicación estratégica. Y eso es evidente, porque si no la población estaría más enterada de lo que pasa, tendría más certezas respecto a lo económico, a lo político en sí mismo, y eso no ha ocurrido. Tal vez ahora este cambio busca alinear un poco mejor la estrategia y fortalecer esos puntos flojos, ¿no? Que estaban un poco generando ciertos resquicios en la población al respecto. Veamos, ojalá sea para mejor. Jorge León. Mi querido Javier, Ángela, un saludo al doctor Carlos Estarellas, que también nos acompaña aquí en el panel. Desde mi óptica, y comparto un poco con lo que mencionaba Ángela, esto no favorece absolutamente en todo el escenario al Ecuador. Sigue demostrando la debilidad y la fragilidad que tiene el gobierno, la improvisación y la falta de capacidad. Primero, para manejar una crisis que todavía, después del día 29,
perdón, del día 38, que ya estamos algunos, todavía está perdido en la cuenta de cuántos días tenemos ya de cuarentena, aún no tenemos articulado completamente claras las cosas. Como punto uno, no tenemos cifras reales todavía de la cantidad de afectados y del impacto que hay. No hay todavía ni siquiera un bosquejo de cuál va a ser el plan de salvataje económico que va a tener el Ecuador y qué se va a querer y qué no se va a querer. Por ahí hubo un intento de tratar de meterle la mano al bolsillo a los ecuatorianos que perciban más allá de $500, lo cual me parece en estos momentos que no es la medida adecuada, que no es la medida correcta. Hoy entiendo que ya hay en la Asamblea Nacional un tratamiento de la ley para el contrato por horas. En algún momento este contrato satanizado de alguna manera, si lo queremos ver así, por la flexibilidad laboral, pero que hoy por hoy demanda de que se ayude, se le dé una mano, se creen incentivos o se creen mejores mecanismos para que la empresa privada no colapse. Recordando simple y llanamente como una métrica importante, 8 o 9 de cada 10 empleos son generados por la empresa privada, que hoy por hoy ha tenido en más de un 80% una paralización absoluta de sus actividades, ¿no? Y que a través de un artículo 169 en algunos casos hay un despido. Eso probablemente el doctor Estarellas lo pueda comentar un poco más a detalle, y probablemente las consecuencias que Ecuador tenga también a nivel internacional. Pero estos cambios simplemente denotan lo que te comenté a un inicio de mi intervención, mi querido Javier, y a los amables televidentes y cybernautas que nos siguen en esta entrevista, de que no se siguen manejando las cosas absolutamente bien, de que se cree o se intenta paliar de alguna manera todos los errores cometidos. Mal haría en decir que solamente es de Gabriela Roba. Yo creo que hay un conjunto y es un cúmulo de autoridades las cuales lastimosamente no han sabido tener un norte y no han sabido encauzar directamente esta crisis. Y hoy por hoy, con la vergüenza ajena que probablemente algunos tengamos, somos la risa y somos la burla mundial. Somos el ejemplo del no seguir o del qué no hacer en caso de una crisis. Seguimos utilizando términos como llamar a la calma en una crisis, cuando en una crisis el peor error que puede hacer un gobierno o una autoridad o un gobernante es llamar a la calma a los ciudadanos, sino más bien desde mi campo, desde mi óptica, lo óptimo siempre va a ser hacer partícipe al ciudadano, hacerlo corresponsable y de que esto sin duda alguna pues va a ser un trabajo y una lucha de todos. No se tomaron las medidas acaso, de hecho no las seguimos tomando. Este es un tercer intento de tener salvoconductos para de alguna que otra manera lograr generar algo de movilidad en el país y obviamente no tenemos todavía absolutamente claro cuál es el panorama, mi querido Javier. Doctor Carlos Estarellas. Sí, bueno, en primer lugar saludar a Jorge León y a Ángela Meléndez. Yo comparto con ellos lo que han señalado. Yo creo que lo ideal hubiera sido que se conforme un gabinete de concentración nacional donde, si se lo iba a reestructurar, se llame o se escoja a los ecuatorianos más capaces, más honestos y con mayor experiencia. Porque el gabinete, digamos, con muy pocas excepciones, no tiene la credibilidad de la opinión pública. Es un gabinete con muchos errores, y el ejemplo es que la crisis de esta pandemia es terrible, como decía Jorge León, es decir, somos el hazmerreír de todos los países. A esto se suma que Guayaquil es la ciudad con más muertos en toda América Latina. Es decir, lo que ha existido aquí es un desastre. Entonces, el presidente, yo sí creo que hubiera sido bueno reformar el gabinete, pero no con los mismos, porque eso es lo mismo que hacía el expresidente Correa. Da la impresión que no tienen personas, digamos, porque son los mismos de los mismos. Era la oportunidad para abrir el gabinete, para llamar a personas con experiencia, con honorabilidad, con honestidad, y que en este momento no les iban a decir que no, porque el Ecuador está en una grave crisis. Yo no creo que con los cambios que se hagan se va a lograr mucho. Y por otro lado, es necesario
que hayan medidas de austeridad en el aparato público, que tampoco se las ha tomado. Entonces, veo simple y llanamente un cambio de personas que no lleva, digamos, a ningún lado desde mi punto de vista al país. Con usted continúo, voy con Ángel y luego con Jorge. Dicho todo ello, Jorge, somos el hazme de reír de todos los países respecto a Ecuador. Usted, doctor Estarías, dice que hay un gabinete con muchos errores. Ángela señala que necesitamos un frente político fortalecido. ¿Cuál es el impacto a nivel mundial y su óptica local de lo que está ocurriendo ahora con 2 proyectos enviados a la Asamblea Nacional en donde se discute alternativas para salir de aquello si es que no hay luz verde, donde existen cambios hoy por hoy a nivel ministerial, donde se habla de otros cambios? Y dejo algo más inclusive. ¿Por qué existen comunicadores que en cuentas de redes sociales manifiestan los cambios cuando ni siquiera todavía se los anuncia a nivel oficial? Doctor Estarellas, Ángela Meléndez, Jorge León. Mire, yo le diría que la imagen que tenemos en el exterior es terrible, porque somos el ejemplo, y eso lo decía Jorge León, de lo que no se debe hacer. Entonces usted en todos los noticieros, pero puede escoger el noticiero en Miami, en Nueva York, la televisión alemana, la televisión española, dicen lo que no se debe de hacer. Puede escoger en Colombia la alcaldesa de Colombia o el presidente de El Salvador. Es decir, la crisis no se la manejó y somos el ejemplo de lo que no debería hacerse. Ahora, por otro lado, nos hemos tardado en actuar. Es verdad que recién, por una gestión del ministro de Relaciones Exteriores, la Organización Mundial de la Salud nos ha catalogado como algo preferencial ante esta pandemia tan grande. Entonces, por lo tanto, va a venir una ayuda de parte de la Organización Mundial de la Salud. Sí, pero ¿cuánto se demoró? Estamos más de un mes. Es decir, se ha demorado tanto. Ahora, la Unión Europea también, como se da cuenta de la crisis en que estamos, ha quitado los aranceles para ciertos productos que se envían a la Unión Europea. Y eso también está bien, pero todo se lo ha hecho demorado, en una crisis terrible. Entonces lo ideal sería que las cosas comiencen y se lo hagan más rápido. Incluso reducir el tamaño del Estado. ¿Por qué no se lo hace con tantos ministerios? ¿Por qué no se suspenden embajadas? Es decir, Ecuador tiene varias embajadas, el gobierno de Correa duplicó las embajadas. Y las embajadas eran, en muchos casos, pues, casas muy grandes, con la idea de que el inversionista, si veía una embajada grande, iba a invertir. Lo cual es absurdo, porque el inversionista extranjero, hoy a través de los medios de comunicación, solo invierte cuando está seguro que hay seguridad jurídica y que el negocio va a ser positivo. Ahora, existe un tipo de embajador que se llama embajador concurrente. Entonces, podría ser un embajador concurrente en varios países. Esto que yo les estoy señalando, lo han hecho ya otros estados cuando han enfrentado una crisis. Y yo creo que el canciller, que es uno de los pocos ministros que destacan en el gabinete, podría pues iniciarlo con el presidente de la República. Pero yo no sé si los otros panelistas le vean. Yo no veo hasta este momento un norte por parte del gobierno. No veo, por lo menos en Guayaquil, ni siquiera el gobierno puede coordinar con la alcaldesa. Es decir, aquí la situación es peor todavía. Entonces yo no veo una salida. Ojalá los otros panelistas nos den una salida, porque yo no la veo, definitivamente. Ángela Meléndez, ¿hay salida? Uno puede decir, o estamos en un túnel o estamos en un laberinto, ¿no? O sea, un túnel que al final puede ser oscuro, pero tiene una salida recta, o es un laberinto en el que uno puede no encontrar la salida nunca.
yo creo en este momento, hay que también detenerse un poco a ver las cifras. Y cuando uno ve a gente que opina sobre lo que se debe hacer, hay mucha gente en redes sociales diciendo, ¿por qué no ponen aquí? ¿Por qué no hacemos esto? ¿Por qué no se ajusta por acá? Es porque simplemente no se puede. O sea, hay que entender que la liquidez del país es inexistente prácticamente en este momento. Entonces, aunque se quiera hacer ciertos ajustes para mejorar los niveles fiscales del país, es imposible si es que no hay ingreso de divisas, ¿no es cierto? A eso se resume un poco el tema. La cuestión es que, ¿cómo hacemos ahora? ¿No es cierto? Lo que decía el doctor Estarella, ¿cómo hacemos? No nos queda más que esperar que los multilaterales puedan darnos alternativas y financiamiento, porque es evidente que al menos casa afuera, como explicaba el ministro el otro día, que es algo que yo sí rescato, que ha tratado de mandar un mensaje de que queremos reestructurar nuestros pasivos, ¿no es cierto? Y de esta forma lograr el financiamiento que necesitamos con un déficit que llega casi a los 8.000 millones de dólares. Entonces, en este punto, uno tiene que coger las cifras, analizarlas y dejar los populismos, que es lo que yo digo. Hay que dejar los populismos. Si bien esta acción o este intento de reducirse los salarios al 50% en la función ejecutiva, etcétera, ¿cuánto representa? No representa casi nada, es minúsculo, porque el grueso de los salarios está en educación y en salud y en seguridad, y es lo que se ha prometido que no se va a tocar. Igualmente el tema de las pensiones vitalicias. Claro, son actos populistas más que no tendrían impacto en la caja fiscal, digámoslo claramente. O sea, ¿sí? estuvo en lo Porque cierto, el grueso del salario... Estuvo en lo cierto el presidente de la Asamblea cuando tachó la decisión del presidente Moreno como populista. Es que es una acción populista. Sin embargo, el mensaje que se quiere mandar queda bien, ¿no es cierto? Porque yo me estoy reduciendo el sueldo, el salario, entonces como un mensaje político queda bien adecuado, pero el real aporte que eso hace a las arcas fiscales es mínimo. Entonces, hay que, sí, ver soluciones macro. O sea, necesitamos mantener la dolarización, que es un poco la camisa de fuerza que tenemos ahora, que de alguna forma es algo positivo, porque si no estaríamos teniendo que devaluar la moneda, o sea, en un panorama un poco más difícil. Se van a venir años muy duros, años bastante severos, pero bueno, al menos hoy, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional acaba de decir que la próxima semana ya va a revisar el crédito de emergencia para el Ecuador, y por ahí estamos tratando de pellizcar ciertos fondos, pero lo que debe ser, lo que en este momento se debe procurar, y es, como tú mencionabas, el tema de las leyes, que sí deben ser revisadas, porque el motor económico del país son las empresas, que generan, como bien decía Jorge, generan el 90% de los empleos, y si se quiere presionar a las empresas y a la clase media, y quitándoles la liquidez y la capacidad de consumo, que a la final es el músculo que mueve la economía del país, es el consumo de los hogares en un 60%. Entonces, hay que sí hacer una revisión y ser frontales en el sentido de decir que necesitamos recursos del extranjero, de los multilaterales, renegociar la deuda con China, necesitamos recursos bilaterales también, pero no tratar de inventarnos cosas populistas que a la final no van a dar el resultado que esperamos, como esto de quitar por aquí un poquito, cuando sabemos que es inviable. O sea, sí se tiene que reducir el Estado, obviamente, pero por ejemplo las concesiones de las empresas, la monetización de los activos que está pendiente, es algo que se va a tener que hacer. Entonces, yo veo solo con preocupación que hay un poco de desinformación en este manejo del tema, ¿no? Hay que también tratar de rescatar lo bueno, que son estas señales que nos han dado los multilaterales, de que nos van a dar una mano, pero para eso hay que poner a cambio ciertas cosas. Y yo veo que políticamente, ya para concluir el tema de las leyes, es complicado que el músculo político en la asamblea, ¿no? Eso está complicado que llegue la aprobación porque sí. No sé si haya los votos. Jorge León, el doctor Estarellas dice que él no ve actualmente como que un panorama en donde existe humo blanco. Ángela Meléndez manifiesta que tampoco observa que exista luz verde en la Asamblea Nacional.
más sin embargo recomienda tocar las puertas con más agresividad posiblemente en los multilaterales, incluso como el doctor Yunda en su momento dijo, pasar el sombrero por los países amigos, mirando si nos pueden apoyar con financiamiento. Pero ¿cómo mirar eso en cuanto a su consolidación? ¿Realmente Ecuador tiene una imagen en que pueda ir a los países amigos a decirle necesito apoyo, cuando en lo interior probablemente, y tú como consultor político me podrás censurar, quizás esté fallando el nexo entre ejecutivo y legislativo para lograr acuerdos o luz verde? Primero que nada, rescato lo que mencionaba y concuerdo al 100% en lo que decía el doctor Estarellas en ese sentido, ¿no? Cuando un inversionista extranjero quiere ir a un país, más allá de buscar las noticias, buscar las redes sociales, lo que busca directamente cuáles son los indicadores. Y hoy por hoy los indicadores de Ecuador, el riesgo país de Ecuador está por arriba de los 5.000 puntos. O sea, es completamente inviable que alguien diga, yo en ese país veo una oportunidad de generar negocios, de generar ingresos como tal. Y segundo, rescato que es algo que desde el gobierno del expresidente Correa nunca se creó en el Ecuador, hablando acerca de un marco y una seguridad jurídica, no solo para la empresa internacional, para la empresa local también. ¿Y por qué digo que no se lo generó? Más allá de que siempre fue el discurso de que ellos generaban una seguridad jurídica, las reglas del juego se las cambiaban automáticamente con una velocidad muy rápida. Es decir, que terminaban ahuyentando y de alguna que otra manera también metiéndole miedo a la empresa local y no se diga a la empresa internacional también, que más allá de ver en ese momento los indicadores, que estábamos por ahí, por cerca de los 1.200 puntos, no llegábamos ni siquiera a los 1.500 de riesgo país, era algo manejable, era algo sostenible como tal. Y comparto también con Ángela y con el doctor Estarellas que sin duda alguna es lamentable y es triste que por parte de un gobierno nacional, que en teoría debería ser quien nos brinde el norte, y los colegiados, los iluminados, todas las personas de bien y de buena honra se sumen a esta muy buena intención, lo hagan al día 39 de la cuarentena, todavía no lo tenemos. Y que estamos, como bien lo mencionaba Ángela, a esperas o rogando de pasar el sombrero por la región. Estamos rogando de que los multilaterales nos vean absolutamente con pena, cuando el problema de esta epidemia o de esta pandemia no solamente en Ecuador, no solamente en Guayaquil, es a nivel mundial. El día de ayer o antes de ayer vi que los exportadores de cacao también ya estaban pidiendo algún tipo de ayuda por parte del gobierno nacional porque no logran colocar su producto en los mercados internacionales. Es obvio, es lógico y evidente, porque los mercados internacionales no van a comprar productos. Y es ahí en donde la inversión local y los empresarios locales, y es al menos donde yo avisoro por lo menos una luz al final del túnel, dentro de todo este panorama oscuro que tenemos, de que las empresas se empiecen a reinventar, de que la economía local también se empiece a reinventar y busque estos mecanismos de alguna manera para tener este producto de primera calidad o premium, ya lo tengamos en nuestras manos y a un mejor costo. De que de aquí en adelante, que va a tomar tiempo, porque probablemente vienen las elecciones el año que viene también, y encontremos ahora sí el discurso mucho más jalado de que hay que trabajar en el agro, como ya lo escuchamos incluso en algún candidato y en las elecciones anteriores, y esto venimos hablando de la época de la República, ¿no? Hace 40 años atrás venimos hablando que hay que invertir en el agro. Pero invertir en el agro, invertir en innovación, invertir en tecnología, en la educación, que hoy por hoy está en esa crisis de los colegios te dicen que ya tienes que arrancar clases en mayo y quieren a través de una plataforma e-learning someter a los padres de familia a estudiarlos cuando no estamos preparados todavía para el e-learning porque no lo hemos aplicado. Y porque no vas a poner a un niño, yo tengo una hija que va a cumplir 6 años, pero ella no está preparada para tener educación virtual, educación online como tal. Y que probablemente este año junto con la madre lo que hayamos decidido es que no vaya a clases, de que tenga algún tipo de tutoriales o veamos la manera de complementar la enseñanza que se tiene como tal, porque hay que entender, mi querido Javier, de que el mundo después de esta pandemia es otro. Hoy la realidad es otra. Estamos sumergidos en la tecnología, estamos sumergidos en la innovación, estamos sumergidos sin duda alguna en el emprendimiento. Y hoy vemos cómo la realidad es como las cadenas de deliveries
Uber Eats, Rappi, Picker, de las que se me vienen a la mente ahorita porque han salido de manera brutal, hoy por hoy están ganando un espacio al menos para generar fuentes de empleo. Y ahí, por ejemplo, una solución de que las empresas que empiecen a funcionar, ya sea a través del semáforo que propone la ministra Romo, que yo no comparto el tema del semáforo porque al final de cuentas podría desencadenar eso más allá o más adelante, un brote en cualquiera de las ciudades que no está desencadenada porque vas a liberar la movilidad, tranquilamente podría ser un motivo de empezar a generar a pequeña escala fuentes de empleo. Y con fuentes de crecimiento. ingreso. Y con crecimiento. Y obviamente más adelante, el panorama, bien lo mencionaba Ángela, es complicado. Y el ecuatoriano de hoy por hoy tiene que entender de que si nos juntamos todos salimos adelante. Pero si aquí seguimos esperando a que de las dádivas que vienen, yo me voy a llevar un billete, yo me voy a peñiscar un dinero, no nos va a alcanzar la plata. Ya hay un caso incluso demostrado, en el caso del terremoto del 16 de abril en Manabí, todavía no hay transparentadas las cifras, llegó una cantidad importantísima de donaciones de los organismos internacionales para levantar a Manabí como tal, y todavía no hay transparentadas cuentas como tal. Hay alguien que estuvo encargada de las cuentas, no voy a mencionar el nombre, pero que está incluso hasta con indicios de vicios del manejo económico de todos esos fondos que se manejaron directamente en esta provincia mucho más afectada. Entonces, el panorama, sin duda alguna, nos lleva, mi querido Javier, Carlos y Ángela, a reinventarnos, a buscar de alguna que otra manera que las mejores personas, los mejores hombres, las mejores mujeres, estemos adelante de la función pública y entendamos de que la función pública no es para lucrarse, no es para llenarse los bolsillos ni es para cambiar el estilo de vida de la noche a la mañana. Hoy por hoy el país necesita que la Asamblea Nacional esté altamente capacitada para generar las leyes lo más rápido y lo más pronto posible y que no veamos escenarios como los que el vicepresidente amenaza a la Asamblea de una muerte cruzada cuando probablemente ni siquiera tiene dentro de sus consecuencias cuál es el efecto y cuál es el tiempo que esto conlleva en declarar una muerte cruzada. Esto no es que el presidente o el vicepresidente declara muerte cruzada y ya mañana la Asamblea se va. Esto va a tomar un tiempo y quedarnos sin autoridades o quedarnos sin el poder legislativo, ¿cuánto tiempo nos va a tomar en restablecernos o en reestructurar totalmente el país? Probablemente más de 6 meses y sigamos sumidos exactamente en el mismo hoyo del cual hoy por hoy necesitamos salir. Lo mencioné al inicio de mi intervención, ya hay por suerte ciertos asambleístas de los cuales rescato que han acogido ciertas sugerencias como el tema del teletrabajo, empezarlo a regular, que ya estuvo presentado en la época de Correa, pero que hoy por hoy de alguna que otra manera también se lo norme y se vea ejemplos exitosos o casos exitosos, no digo para copiar, digo sí para ver de qué manera nosotros adaptamos eso aquí. En Google usted no tiene un trabajo de 8 horas, usted trabaja las horas que tiene que ser estricta y necesariamente productivo. Y de que hoy por hoy, pues las oficinas físicas no son importantes porque usted puede trabajar desde su casa, como nosotros estamos haciendo a través de una plataforma digital, conectados en línea, con 3, 4 especialistas en determinados temas, y estamos conversando sobre qué es lo que podría pasar. Gracias, Jorge León. Cerrando este tema, hoy ahora ya creo que hemos hablado el panorama, la situación nacional y también internacional, pero ahora quiero irme a un sector que probablemente no se lo está tomando en cuenta en cuanto y en tanto a la palestra pública. ¿Qué ocurre en la ciudadanía? ¿Cómo está Ecuador a nivel del sector real, de su economía, que son los hogares y el ciudadano per se? Vemos que en ciudades como en Guayaquil y Quito la desobediencia parece que sea la regla, personas que intentan buscar la trampa de la norma en cuanto a los salvoconductos y lo usan, familias circulando, personas que tienen irresponsabilidad total frente a quienes sí tenemos la responsabilidad de quedarnos en casa porque podemos probablemente o porque no queremos contagiar a los nuestros. ¿Qué ocurre en la ciudadanía? ¿Dónde está fallando el asunto? ¿En el Estado? Verá que digo Estado, no gobierno. Estado, incluido alcaldías, prefecturas, o falta formación ciudadana. Doctor Estarellas, licenciada Ángela Meléndez, ingeniero Jorge León. No sé, sí, comience, no sé si Ángela quiera primero hablar. Creo que Javier nos dio el orden ya. No siga, doctor. Muy amable.
Bien, yo lo tomé un halago de parte del doctor porque las damas van primero siempre. Así es una cortesía del doctor Estarella. Gracias. Así es, doctor, le escuchamos. Muy gentil, muy amable los dos. La cortesía no se ha perdido, inclusive en lo digital. Qué bueno. Qué bueno. Mire, yo no sé si coincidan conmigo, pero la situación en Guayaquil es muy complicada y ya Jorge señalaba algo de eso. Estamos más de un mes, digamos, en una cuarentena y la mayoría de las personas en Guayaquil o ejercen la profesión o son comerciantes. Entonces, eso significa que la gran cantidad de la población, y eso que no estoy hablando de personas, digamos, con muy poco ingreso, personas que van y venden y viven desde el subempleo. Estoy hablando, y también voy a hablar de las personas del subempleo, pero estoy hablando de los profesionales, de los comerciantes. Bueno, todas esas personas están viviendo desde sus ahorros, porque no se ha podido trabajar. Obviamente, son personas en la gran mayoría que han respetado la cuarentena, pero al vivir de sus ahorros y no poder trabajar, la situación económica cada vez es más complicada. Es verdad que el gobierno ha dicho que no se pague por ahora agua, luz, digamos, el sistema de internet, pero jamás ha dicho que se va a rebajar la factura. Entonces, es una situación económica bastante complicada, porque obviamente no existen ingresos. Si a esto además se le suma las personas del subempleo, que viven y venden todos los días, que tampoco pueden salir, esto es, desde mi punto de vista, una bomba de tiempo, porque se va a agravar la parte económica y quizás en algún momento sea más grave que la misma pandemia. Entonces, obviamente, yo aspiro que las autoridades vean esta situación y si es verdad, como dicen los científicos, que todavía falta más, es decir, que esta cuarentena va a continuar, que no es verdad que en mayo vamos a poder salir, que el brote o hay un segundo brote que es peor todavía. Entonces eso va a generar que sigamos todos en casa. Entonces el gobierno nacional debe de tomar medidas a favor de esta población que en algún momento va a colapsar la parte económica. Y eso ha llevado a muchos analistas a decir que podría venir una bomba social. Es decir, ya mucha gente en Guayaquil, me refiero exclusivamente en Guayaquil porque ha sido el sector donde más duro se ha dado la pandemia. Mucha gente ya ha querido salir a trabajar y han tenido pues la presión del gobierno que no lo haga. Pero tienen que haber medidas inteligentes. Jorge señalaba lo de los colegios. Aquí los colegios querían comenzar en mayo, comienzo porque comienzo, con los mismos valores muy altos que hay en Guayaquil. Yo no sé si en Quito también haya, pero aquí hay colegios que son más caros que las universidades. Entonces querían comenzar olvidándose que lo que estamos viviendo es una pandemia y que la situación no es normal. Después es verdad lo que decía Jorge de la educación online, pero en las casas no han estado preparados. Es decir, si hay 3 hijos, tienen 2 computadoras, a veces el sistema de internet de banda no es tan ancha, o son muy pequeños como la hija de Jorge, que no va a poder hacerlo de la educación online. Entonces, todas estas cosas tiene que pensarlo el gobierno y tiene que ir solucionando estos problemas, porque si a la pandemia le unimos un brote social, esto sería terrible para el país. Entonces yo aspiro que el gobierno nacional esté trabajando en soluciones para que esto no ocurra.
Ángela Meléndez. Bueno, yo creo que desde el inicio, ¿no? Uno ha visto que no es lo mismo vivir este confinamiento con internet, con Netflix y con todas las comunidades, a que vivir en hacinamiento, 10 personas viviendo en una casa de 20, 30 metros cuadrados. O sea, hay que comprender las realidades, ¿no es cierto? Entonces, entendiendo estas realidades, comprendiendo que vivimos en un país donde la pobreza alcanza el 25% de la población y que se va a endurecer y a recrudecer luego de esta pandemia, y entendiendo que existe más del 46% de subempleo en el país o de trabajo informal, y que en Guayaquil estos niveles son así de elevados, entonces uno comprende, ¿no? Uno comprende que si no me llega la ayuda del gobierno, porque el registro social, a mi entender y a mi parecer, no está bien hecho, porque hay muchísimos casos que se reportan a diario de gente que tiene unas necesidades increíbles y no está recibiendo las ayudas sociales del gobierno. Entonces, claro, hay este segmento que uno comprende y dice, obviamente, si yo no tengo, llega un momento en que no tengo ni una lata de atún para alimentar a 5 o 6 hijos, que voy a tener que salir. Y voy a tener que salir, sea a pedir limosna o sea a tratar de vender lo que pueda vender. Entonces, ese tipo de desobediencia, por llamarlo de alguna forma, se comprende porque el hambre lo puede superar y es una realidad que está ahí palpable. La que yo sí no justifico. Aunque existe riesgo de contagio, Sí, y esto está vinculado a la desinformación, porque precisamente a los sectores más pobres y más vulnerables es a los que les llega menos información o la información menos adecuada. Son a los sectores donde corren mucho las fake news, donde no se tiene claridad sobre qué es el COVID, sobre cómo se transmite, no se tiene claridad incluso en el tema de los rebrotes, que bien hablaba el doctor Estarellas, que eso ahorita acaba de ocurrir en una ciudad en China por unos ingresos de ciudadanos rusos y están con un rebrote. Entonces, la situación es mucho más compleja de lo que creemos. Este nicho de población que yo me refiero tiene esa justificación de estar desinformado y de tener hambre, de tener necesidades que nosotros ni siquiera las conocemos porque tal vez no las hemos vivido. Pero a los que yo sí no justifico, y se ve eso en Guayaquil como en Quito, es si yo tengo un auto, ¿no es cierto? Un carro como los que se ven en las imágenes que salen, es porque tengo posibilidades de tener un auto, entonces soy una persona medianamente educada y medianamente sensata como para entender que debo quedarme en casa. Hay muchísima gente, este tipo de desobediencia es la que yo no justifico y no comprendo. Y no comprendo además porque las encuestas lo dicen. Datos acaba de publicar su encuesta en la que al ecuatoriano le preocupa más su salud, incluso más que el tema económico. Y dice que lo que más miedo le da es perder a algún miembro de su familia. Después está perder su trabajo y los ingresos. Entonces, si esas son nuestras prioridades, no entiendo la gente que sale, porque el problema aquí, y hablando un poco del tema de la salud, es que yo puedo ser asintomática e ir por la vida y por cualquier lugar contagiando a gente más vulnerable y provocando una cadena innecesaria. Entonces, esos conceptos todavía parece que no están muy aprehendidos en la sociedad y eso es lo que uno no entiende. Cuando uno ve gente que parece educada, que sabe que está al día de las noticias, que entiende que debe quedarse en casa y que sale a pesar de ello. Esto de romper, de falsificar salvoconductos y todo, uno no entiende ese nivel de indolencia, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que hay que hacer esta separación entre las personas que no están recibiendo una ayuda y que obviamente se ven en la obligación y en la necesidad de salir a buscar cómo subsistir, y el otro lado de la historia, ¿no? Que también puede pasar también por un tema de desinformación, donde entra lo que no ha hecho bien el gobierno, porque si el gobierno hubiese utilizado un mensaje más claro y más directo, tal vez la gente tendría muy claro la gravedad de este asunto. Por eso, yo también concuerdo con lo que mencionaban mis compañeros del panel, que hablar de los semáforos en el país, yo considero personalmente que no es una buena idea, porque no se está comunicando bien y lo que va a provocar es que en un punto dicen, va a cambiar y todo el mundo va a querer salir desfavorido a hacer sus cosas. Y así funcionamos lastimosamente, es también un tema de idiosincrasia.
y esperamos, ojalá que los mensajes sean mejor manejados y que las ayudas sociales sí lleguen masivamente, porque si no, la gente no va a resistir. Jorge Ilón. Micrófono. Perdón, sí, es más que nada para que no se meta ningún ruido. Yo comparto con Ángela en que esperemos que el mensaje sea mucho más claro. Viniendo igual de la línea y de la ciencia de la comunicación y la consultoría política, en estos momentos el mensaje es lo de menos. El mensaje más claro o más directo es lo de menos. Porque lastimosamente nos hemos visto en algo que mencionaba el doctor Estarellas y en algo que mencionaba Ángela, en estar sumidos en estos distintos niveles de idiosincrasia. Yo he visto, porque vivo en San Borondón, aquí en la provincia del Guayas, pero en la misma isla Mocolí, los padres de familia salen los días sábados a andar en bicicleta con sus hijos, sin absolutamente ninguna protección, sin mascarillas, sin guantes. No, yo no entiendo, la verdad, como decía Ángela, se sobreentiende o estamos todos de que estás en un nivel cultural un poquito más alto y que tienes mayor acceso a la información y podrías estar más enterado de qué tan grave puede ser esto, ¿no? O de qué tanta gravedad estamos hablando. Si ese que es el de clase alta, que estamos hablando que no supera más allá del 2, 3, al 5% de la población, no se diga el de la clase popular, ahorros, como decía el doctor Estarellas, que vive del día a día y tú lo ves en la calle vendiendo guantes, vendiendo mascarillas, vendiendo alcohol, vendiendo mentol chino, vendiendo lo que tenga que vender, porque de esa manera él lleva el sustento a su hogar. Y tenemos todavía, o gozamos con la bendición de que así sea un arroz con huevo, como dice mi madre, al menos tenemos cómo comer con $1 en Ecuador todavía. Pero esas no son las medidas suficientes, porque para mí no fueron lo suficientemente drásticas desde el principio, ¿no? Y pongo aquí un ejemplo claro como Rusia. Cuando Rusia se enteró de todo esto, el presidente Putin rápidamente dijo, a ver, hermano, aquí tú tienes 2 opciones. O acatas esto que está aquí o 5 años a la cárcel. No hay vuelta que darle. Revisa las estadísticas de cuántos contagiados hay y de cómo está el brote en Rusia como tal, ¿no? Fíjate, en cambio, políticas o malas decisiones en nuestras, que igual dentro de la intervención de una política pública, el hecho de no tomar una decisión también es una decisión. Y esas decisiones endebles que hemos tomado nosotros son las que nos están pasando factura. Todas estas descoordinaciones en decirle a la autoridad local o a la autoridad municipal, abrirle y transparentar, decir cuánto tienes tú, con qué puedes aportar tú, de qué manera podemos articular mejor el trabajo, podrían haber mitigado muchísimo más la cantidad de contagios que hoy por hoy lo tiene Guayaquil. Y que celebro en particular de parte de las autoridades de turno que sin duda alguna tengan este gesto de dar comida a los ciudadanos, pero eso no va a ser lo importante. En los mercados tenemos que empezar a pensar ya en túneles de sanitización, tenemos que empezar a buscar, no solamente en los mercados, a la entrada y las salidas de las organizaciones, en fin. Hoy por hoy nosotros tenemos un nuevo mecanismo, tenemos unas nuevas formas de convivir, y más allá de lo que mencionaba Ángela, de las estadísticas que hoy por hoy Sedatos menciona, que la gente está preocupada por el tema de salud, yo voy a rescatar siempre lo económico. Y voy a rescatar porque vas a ver incluso una oportunidad dentro de esta crisis de generar algo. Y hoy las redes sociales incluso también están en días de gente que está empezando a vender comida a domicilio, que está vendiendo mascarillas de fabricación nacional, de que la gente que hacía uniformes también te está vendiendo mascarillas personalizadas. Estás empezando a innovar y estás empezando a crear, sin duda alguna oportunidad en el mercado. Creo que esa desobediencia se debe primero a la falta de liderazgo del gobierno, a que estas decisiones que hemos venido tomando han sido bastante endebles. Y en la primera es te jalo la orejita y te multo con $100. La segunda es te multo con un salario básico. Y la tercera recién es ahí sí vas a la cárcel, cuando inmediatamente con todos estos casos y estos vicios de gente que malutiliza los salvoconductos, que de alguna que otra manera causa algún problema también en la misma movilidad, no se hayan dado. Y que las autoridades de tránsito del salvoconducto, de hecho, tiene un código QR que no está siendo utilizado por los miembros ni de la Armada Nacional ni de la Policía Nacional, lo cual evidencia de que está creada la herramienta, pero que no está siendo utilizada por las autoridades de control. Falta de capacidad, falta de bajarles la aplicación en un teléfono inteligente, que hoy por hoy
hay más de 19 millones de teléfonos inteligentes, hay más de teléfonos inteligentes que ecuatorianos como tal, pero que tranquilamente dile, bájate la aplicación y revisa absolutamente y convalida los datos si realmente lo que dice en el RUC es lo que está en el permiso que está ahí, si no lo estás utilizando realmente para generar alguna que otra manera, o no estás aprovechando también de gente que en este confinamiento, en este aislamiento, también cae en desesperación, que ese va a ser otro tema post-pandemia. ¿Cómo vas a ayudar a la gente a que psicológicamente esté normal y esté estable como tal? Y que eso le permita ser productivo al 100% dentro de las características. Creo yo que esas cosas son prácticamente parte de nuestra idiosincrasia, mi querido Javier, Carlos y Ángela, y comparto con ustedes en que se debió en algún momento y se debe, porque aún estamos a tiempo en tomar las correctivas del caso en el ejemplo del semáforo que hablábamos, que compartimos los tres, que podría esto generar un rebrote en alguna que otra provincia que no lo tiene, o incluso en la misma Guayaquil, y en que las medidas, sin duda alguna, tienen que ser mucho más duras y mucho más ejemplarizadoras para que la gente no burle este tipo de condicionamientos. Gracias, Jorge León. La parte más importante del programa, las propuestas. Ángela Meléndez, doctor Carlos Estarella, Jorge León, por favor, ¿cómo, rescatando lo que hemos conversado, cómo trabajar información ciudadana para que las personas que no están cumpliendo en confinamiento, que pueden hacerlo, pero no quieren hacerlo, lo hagan? ¿Cómo solidificar el aparato político? Y cómo trabajar en coordinación y trabajo en equipo más allá de que se pertenezcan a una organización política o no. Ángela Meléndez, doctor Carlos Estarella, Jorge León. Bueno, yo creo que en esto los medios de comunicación estamos haciendo un trabajo importante, ¿no? Hay medios de comunicación que están haciendo unos ejercicios súper valiosos, por ejemplo, recuperando las memorias de las personas que han fallecido, poniendo quiénes eran, poniendo en relevancia las historias de las personas. Hay otros ejercicios periodísticos que han presionado, por ejemplo, para la recolección de cadáveres. Hay muchas cosas que se está haciendo, y creo que el músculo periodístico, por ejemplo, en este momento, es súper importante, porque entra a hacer gran parte del trabajo que no ha hecho el gobierno, y que también desnuda las falencias, ¿no es cierto? Entonces, creo que alentar el ejercicio periodístico en este momento es muy valioso, porque además se ha demostrado que el gobierno, aunque lo intente muchas veces, no logra operar políticamente como debería. Este divorcio de alguna forma que existe entre el Ejecutivo y el Legislativo, y que impide que las leyes lleguen a buen puerto, aunque existan propuestas positivas. Por ejemplo, algo que yo rescato de la ley, sobre todo de la de finanzas, es tratar de blindar la dolarización. Se está haciendo en el articulado un esfuerzo importante para volver a los fondos también de estabilización, a los fondos de ahorro, a los fondos de estabilización que teníamos antes, y que hoy hubiesen significado una ayuda importante para enfrentar la pandemia, y que, bueno, en 10 años, bueno, que eso se destruyó y que, bueno, ya no existe, no podemos hablar de lo que ya no existe. En todo caso, volver a contar con estos fondos, y también blindar a la dolarización es algo valioso en la ley. Yo creo que hay puntos comunes sobre lo que no nos podemos oponer, ¿no es cierto?, en los cuerpos legales. Yo aspiro a que esta composición política llegue, bueno, para las leyes se tienen ya menos de 20 días para ya... Creo que sí hay un espacio de maniobra mínimo, pero existe. Dependerá de la flexibilidad que tenga el Ejecutivo también para asumir ciertos cambios que se está proponiendo desde el Legislativo, como modificar la base de aporte de la ley humanitaria, que no sea desde los 500, sino desde los $1,000, por ejemplo, o que a las personas naturales no se les fije un aporte con base a lo que recibieron en el año pasado, cuando sus ingresos van a ser menores quizá en este año, ¿no es cierto? Entonces, si es que existen y se encuentran estos mecanismos, sí sería importante que las leyes, al menos las que están ahora, no entren por el Ministerio de la Ley, sino que entren a través de un consenso. Yo aspiro al menos a que
bancadas como la social cristiana o la correísta, que son las que más se han opuesto ya férreamente a los intentos del Ejecutivo, puedan revisar y sacar lo bueno de estas leyes en este momento. Es importante que también la ciudadanía un poco revise lo que se está hablando. Hay muchas cosas importantes que nos beneficiarían y que también beneficiarían a todos. Hay otras que sí hay que discutirlas mejor. Y creo que es momento para de la ciudadanía como tal poner de parte, entender que esto es la vida, lo que nada más y nada menos lo que nos estamos jugando. En Guayaquil uno ve con mucho dolor, porque creo que todas las personas en Guayaquil han tenido familiares o gente cercana que han conocido de sus decesos. Entonces, ese dolor que estamos viviendo también provoca que no veamos las cosas a veces con claridad, ¿no es cierto? Sino con los ojos de dolor al que estamos sometidos ahora. Yo lo que esperaría de la ciudadanía es que tratemos de, a pesar de todo, seguir lo que nos dice el gobierno, ¿no es cierto? Las sugerencias, si todavía tenemos que permanecer confinados, pues hacerlo, ¿sí? Y algo yo creo que es muy importante es que hay que asumir que este país va a ser más pobre luego de esto, ¿no es cierto? Que vamos a tener mayores niveles de pobreza, de desempleo, pero eso no significa que va a ser permanente tampoco. Y que así como ha habido épocas de bonanza, pues costará algunos años recuperarse, pero lo vamos a poder hacer, ¿sí? Mientras que si no existe la vida, no existe nada. Entonces, sí, ya es un llamado para concluyendo el tema, a los medios de comunicación para que sigan haciendo su trabajo y fortaleciendo justo la información en la comunidad, al gobierno para que llegue a acuerdos, al gobierno y al legislativo para que llegue a acuerdos mínimos y que puedan producirse instrumentos legales que mejoren la situación, y a la ciudadanía un poco a tener paciencia. Y eso, como decía Jorge también, a seguir innovando y a seguir pensando incluso cómo desde casa podemos seguir produciendo cosas. No solo la producción únicamente no está en lo material, también hay una producción intelectual de que puede generar también riqueza. Gracias, Ángela Meléndez. Doctor Carlos Estarellas. Sí, mire, yo pienso que lo fundamental es que el presidente Moreno se convierta en un líder. Él es el que debe de liderar todo esto, pero hasta este momento el gobierno ha sido ambivalente, entonces debe de convertirse en un líder, unir a los ecuatorianos, darle serenidad a los ecuatorianos. Yo me acuerdo en la guerra no declarada con el Perú, el presidente Sixto Durán Ballén dio esa serenidad, unió al país, todos estábamos unidos. Y yo me acuerdo también que el presidente Durán Ballén llamó a los expresidentes, convocó a todos los ecuatorianos y todos estábamos bajo su liderazgo. En este momento no ocurre así. Entonces lo ideal sería que el presidente se convierta en un líder, una al país para poder salir de esta pandemia que obviamente le da miedo a todos los ecuatorianos porque es algo mortal. En el caso de Guayaquil se ha muerto tanta gente, pero solo un liderazgo puede sacarlo, y ese liderazgo tiene que ser el del gobierno. ¿Qué más aspiraría? Que con esta experiencia en las próximas elecciones no se vote por los populistas. Es decir, después de todo lo que hemos pasado, aprender de esta lección y votar bien. Pero ya hemos tenido algunas, le interrumpo, y hemos tenido ya algunas como que lecciones y no aprendemos, pues, doctor Estarellas, o no queremos aprender. Claro, pero esto es grave, lo que nos ha pasado es gravísimo. De hecho, el enemigo es invisible. Entonces, si ya no elegimos bien, eso será terrible. Y hay un refrán que dice que el dolor, más que los triunfos, une a los pueblos. Yo pienso que este dolor por los cuales estamos pasando tiene que unirnos para poder salir adelante, para que el Ecuador salga adelante. Ese sería mi mensaje. Jorge León.
La verdad que escucharlo al doctor Estarellas siempre va a ser enriquecedor y ojalá Muchas gracias. tenga palabras proféticas y se cumplan. Gracias. ¿No? Pero yo aterrizo un poco más y, al igual que el doctor Estarellas, lo que llamo realmente es que en este momento los personajes políticos, los personajes públicos dejen el ego de un lado. Y aquí se piensa en función del país. Porque el grave problema de esto es ver de qué manera yo saco tajada política de esto. O que se pongan a pelear en Twitter. Me mando con peleas en Twitter, me mando con peleas en cadenas internacionales, cosas que realmente en este momento al país en lo absoluto le han ayudado en estos 39 días de cuarentena. Y que aún no es tarde para trabajar de manera articulada y de ver de qué manera en ciertas ciudades, en ciertas partes del país, se logra trabajar de la mano con los municipios, se logra trabajar de la mano con las empresas privadas también, en de que veamos también la manera de articular en algún momento lo que se intentó hacer en la época de Correa con las alianzas público-privadas, que lamentablemente no tuvieron suerte porque no había la seguridad jurídica y las empresas, al momento de presentarle esta opción de las alianzas público-privadas, pues nadie dijo, sí, perfecto, yo vamos, porque era, tú inviertes el dinero, pero la mayoría de las ganancias quedaban igual en el Estado, cosa que no es negocio absolutamente para ningún inversionista como tal. Y hay que entender eso, que esa es la dinámica de la persona que viene a invertir desde el más chiquito hasta el más grande. El que viene a invertir, pues obviamente quiere tener sus réditos económicos, a corto, mediano, largo plazo, pero quiere tener sus réditos económicos. Y hay que dar esas facilidades de tal manera de que empecemos a dinamizar la economía rápidamente. Yo sí creo que eso sería el primero de los puntos. El segundo de los puntos es realmente empezar a construir, y aquí hablamos algo que yo tengo 39 años de edad, y hasta la fecha lo he visto, de que empezar a construir política pública a largo plazo. De que independientemente del gobierno de turno de que pase, independientemente de que el personaje político que pase, de izquierda, de derecha, populista, no populista, antipopulista, marxista, leninista, laísta que él quiera tener, pero se empieza a trabajar en política pública con visión de país, con visión del Ecuador, de cómo sacamos el Ecuador adelante absolutamente todos. Y que en esta construcción de la política pública no venga solamente desde la parte de arriba hacia abajo, sino que venga de abajo hacia arriba, de que estos cuerpos colegiados, el cuerpo de abogados, el colegio de economistas, la Cámara de Industrias, la Cámara de Comercios, sean quienes realmente articulen propuestas de que el Ejecutivo pueda tomarles y pueda decir, aquí hay una buena línea, probemos, innovemos o articulemos de alguna manera el trabajo en conjunto con la Asamblea Nacional, en la Comisión de Productividad, en la Comisión Laboral, en la comisión que le toque, sin duda alguna, para sacar al país absolutamente todos adelante, como tal. Eso inmediatamente. A largo plazo también, o a mediano plazo, empezar a construir escuelas de formación ciudadana, que es un tema que lo hemos conversado contigo siempre, Javier, en el cual de acuerdo, probablemente invites al ciudadano a pie, invites a personas honorables como el doctor Estarellas, a la misma Ángela, a que no le tengan temor a participar en la política, de que lamentablemente los malos políticos es lo que han hecho que el camino en el Ecuador político, tú digas, yo mejor no, paso, hermano, porque está muy viciado ese aire y yo tengo mi nombre, mi honra, y eso realmente no tiene absolutamente ningún precio. En que la política realmente y esta escuela de formación ciudadana nos permita invitar a los mejores hombres y las mejores mujeres a trabajar en beneficio del país. Hoy más que nunca el país nos necesita. Y digo necesita, me incluyo, porque desde mi expertise he brindado algunas ayudas para algunos personajes políticos y públicos, incluso hasta sin que sea remunerado. Simplemente en decirles cómo orientarlos a manejar una crisis y qué cosas sí se tiene que decir y qué cosas no se tiene que decir en un gobierno. Y he ayudado a asambleístas, sin duda alguna, a pensar no solamente en si el gobierno lo está haciendo mal o lo está haciendo bien, es cuál va a ser el siguiente paso, qué es lo que necesitamos pensar de manera paralela. Y es algo que lo comenté también al inicio de mi entrevista. Fuera del tema de crisis, que en algún momento hemos de salir de la crisis, en algún momento hemos de salir de la pandemia, tenemos que empezar paralelamente a pensar en lo económico. ¿Cómo sacamos al país adelante? ¿Cómo generas mecanismos para que la empresa privada se sienta a gusto, siga generando y siga siendo ese motor de fuentes de empleo? ¿Cómo empiezas a ver a los emprendimientos y los empiezas a regular como seguridad social? Y hoy por hoy se habla justamente del tema de regresar al contrato por hora, sin que este sea una precarización de los derechos.
sino que simplemente se pacte un valor mínimo, que de hecho fue propuesto por un asambleísta social cristiano, y de ahí en adelante el acuerdo con el cual tú llegues con tu empleador sea el que tengas, como funciona en cualquier otra parte del mundo, pero que solo en Ecuador era satanizado, porque hay más allá de un 50% de jóvenes que hoy por hoy están en una universidad y quieren salir a trabajar y no encuentran plazas de trabajo, en que les exigen que tienen que trabajar 8 horas laborales cuando ellos, en su dinámica, por ser parte de un conglomerado denominado los millennials o los centennials, no están completamente acostumbrados a trabajar como la mayoría de nosotros, como Ángela, como el doctor Estaría, como quien te habla, a trabajar probablemente 8 horas en un escritorio o más. Ellos son mucho más dinámicos, son mucho más interactivos, quieren trabajar a través de plataformas digitales, quieren trabajar y tienen absolutamente el mundo en un teléfono inteligente. Y hacia allá debemos empezar a caminar de manera rápida e inmediata. Nos va a tocar ser prueba y error, pero sin embargo, si no damos ese paso, pues absolutamente no lo daremos nada. Es necesario hoy más que nunca, dejar de lado el petróleo. Hemos visto la caída exponencial de los precios de barriles de petróleo, el cual chicle cuesta más que un barril de petróleo hoy por hoy. Y que sin embargo nosotros hayamos seguido apostando a que ese sea el principal ingreso de las divisas del Ecuador. Y hoy por hoy vamos a tener una crisis económica más adelante, cuando todo esto también se supere. Pero empezar a invertir en el agro, empezar a invertir en tecnología, en innovación, como lo mencioné en algún momento, esas son sin duda alguna las muestras de que a dónde tenemos que caminar. Lo conversábamos contigo también, Javier, en un programa en el cual después del acuerdo después de la visita del presidente Moreno a Estados Unidos por la firma del TLC, se aprovechen a través de las cámaras de producción, a través de las cámaras de comercio, a invertir en investigación y que no solamente sigamos produciendo o sigamos exportando materia prima, banano, camarón, cacao, flores, etcétera, etcétera, sino que empecemos a darle valor agregado local y valor agregado internacional. Esas son algunas de las cosas como para poder concluir, y sé que son temas muy amplios, que son temas probablemente en los cuales en uno de esos temas o en una de esas aristas podremos quedarnos horas de horas debatiendo, pero al menos desde mi punto de vista, desde mi expertise, desde mi campo, son cosas con las cuales creo que el Ecuador hoy por hoy podría salir adelante, independientemente de las que ha mencionado también el doctor Estarellas, es la misma Ángela. Le agradezco, Jorge León, por esa exposición de esos temas que has dejado sobre la mesa, porque les comprometo a todos ustedes a que podamos continuar esta conversación en un segundo bloque, profundizando algunos de ellos, trayendo a colación otros, como decía el doctor Estarellas antes de la entrevista, de este panel de entrevista. Ecuador lamentablemente es un país donde cada día tenemos sorpresas. Veamos, bendito Dios, qué ocurre en lo posterior y nuevamente los convocaré. Nuevamente, gracias, ingeniero Jorge León, consultor político, doctor Carlos Estarellas, experto en relaciones internacionales y árbitro ecuatoriano en la Corte Permanente de Arbitraje, licenciada Ángela Meléndez, editora general de Revista Gestión, por comparecer a la clínica periodística Bajo la Lupa y sobre todo por el tiempo y la generosidad. Bendiciones de Dios y adelante. Buenas noches, gracias. Un saludo, buenas noches a todos ustedes, que estén bien en sus hogares. Igual, hasta luego.